El siguiente programa es clasificación T, para mayores de 18 años. Dirección de Espectáculos Públicos, Radio y Televisión. Ministerio de Gobernación. Bienvenidas y bienvenidos a una edición más de Temas y Debates con Ricardo Sosa. En esta oportunidad vamos a hacer una exploración y vamos a aprender mucho. Contamos con el doctor David Hernández, quien tiene un doctorado en filología. Vamos a conocer de qué trata esta ciencia y conoceremos también parte de su rica hoja de vida, de su trayectoria profesional y cómo ha representado dignamente a El Salvador en el continente europeo, en Asia y hacia donde lo ha llevado Dios para poder representar de una manera tan digna nuestro amado país, El Salvador. Doctor David Hernández, gracias por aceptar mi invitación, bienvenido. Muchísimas gracias, doctor Ricardo Sosa. En primer lugar, buenas noches también a nuestro público televidente. Hablar de el doctor David Hernández es conversar de un estilo de vida dedicado a la educación, a la formación. ¿Cuáles son los orígenes de David Hernández? ¿Dónde nace? ¿Cuál es realmente ese parte del territorio salvadoreño donde usted nace y representa nuestra república? Sí, bien, yo nací en San Salvador, sí. En San Salvador, en un lugar muy especial, cerca del Parque Centenario, que antaño pues era un lugar muy bonito, incluso con ciertas reminiscencias hasta coloniales, porque yo incluso viví cuando se daban ahí conciertos y mis padres me contaban que ahí llegaba la banda de los Supremos Poderes a dar conciertos, sí. Claro, todo eso hoy ha desaparecido, sí. Y luego, pues, mi formación fue, pues, la formación de un hijo de trabajadores, ¿sí? Cerca de donde vivíamos, quedaba el Instituto Nacional General Francisco Menéndez. Hice el examen de admisión después de haber estudiado en la escuela primaria, en la escuela Joaquín Rodesno, y logré ingresar y ahí estudié 5 años hasta culminar mis estudios de bachillerato, ¿sí? El tradicional inframen. El tradicional inframen, que quedaba donde está la alcaldía actualmente, sí. Ahí quedaba y éramos, era un poco más rigurosa la selección porque cada 3 meses había descalificación de las personas o de los alumnos que dejaban, creo que 3 materias, se iban quedando, al grado que comenzamos alrededor de 80 y terminamos graduándonos ya en 5º curso, como 15, ¿sí? Entonces, o sea que paulatinamente se iba depurando pues esa cantidad, ¿sí? Luego pues yo terminé muy joven, de 16 años, el bachillerato. Intenté estudiar en la Universidad de El Salvador, me hice el examen, quedé aceptado en la Facultad de Ciencias Agronómicas, pero desgraciadamente ese año pues hubo una intervención militar del gobierno del coronel Arturo Armando Molinas y cerraron la universidad por año y medio exactamente, sí. Lo cual pues me llevó a buscar otros horizontes y fui a hacer un examen de admisión a la Ciudad Normal Alberto Maferrer para estudiar pedagogía, ¿sí? Y pues llegamos bastantes aspirantes. El requisito era ser bachiller o ser profesor de primaria, ¿sí? Entonces yo logré quedar y pues eso significaba beca completa, ¿sí? Porque vivíamos en la Ciudad Normal, ¿sí? Entonces para mí era muy estimulante pues tener casa, comida y estudios en la Ciudad Normal Alberto Maferrer, que era toda una ciudadela, ¿sí? Después el gobierno pues la intervino y hoy está convertido en un cuartel, creo, sí, sí. Pero ahí estudié, me especialicé en letras y ciencias sociales, salí como docente 3, clase A, que es la docencia para bachillerato, para enseñar
literatura, sociología, estudios sociales e idioma inglés. Así las cosas, continué estudiando en la universidad y de repente en el 77 me hicieron una propuesta, yo diría que en esa época indecente, ¿sí? Porque era un poco hasta clandestina, ¿sí? Me propusieron ir a estudiar a la antigua Unión Soviética ciencias agronómicas, ¿sí? Entonces yo pues conversé con los que me habían propuesto, que era gente, yo recuerdo, era gente muy dedicada, muy humilde, muy casi como pues santos laicos, ¿sí? Porque vivían una vida bien de austeridad, ¿sí? Y lo único que me dijeron es que el pasaje, la beca solo contenía un pasaje de ida y que no sabía cuándo iba a regresarse. Entonces acepté, sí. Y lo que sí me dijeron, mire, condición es que algún día regrese al país y aplique lo que estudió allá, ¿sí? Lo cual creo que pues he logrado cumplirlo, ¿sí? Pues me fui a la Unión Soviética, estudié 7 años, me gradué de ingeniero agrónomo, allá incluso le dan el título de agrónomo científico, ¿sí? Que es un poco rimbombante, pero los soviéticos me diseñaron un plan teniendo en cuenta de que no había especialidad de café, que era el principal cultivo acá, y yo había hecho un par de materias acá con el café, incluso había hecho prácticas en el Instituto Salvadoreño del Café aquí por Santa Tecla, ¿sí? Pero allá me dijeron, aquí no hay café en la Unión Soviética, ¿sí? La única variante es mandarlo a un país productor mundial de café, que era de los primeros productores mundiales, que es Angola, ¿sí? Pero está en guerra, ¿sí? Ahí usted tendría que andar acompañado por 2 guardaespaldas cubanos, ¿sí? Porque ya los cubanos habían intervenido, pero pues después de meditarlo y todo, cambiaron la variante y me propusieron estudiar 3 cultivos que se practican aquí en El Salvador, como es algodón, cítricos y maíz, ¿sí? Pero en diferentes ciudades. Como la Unión Soviética eran 16 países, ¿sí? Que abarcaban Asia y Europa, ¿sí? Entonces me mandaron a la República de Tayikistán, República Socialista de Tayikistán, que queda cerca de la frontera entre China y Afganistán, ¿sí? Ahí pasé 6 meses haciendo prácticas de algodón. Luego estuve en el Mar Negro, en la ciudad de Sochi, practicando con cítricos, y el resto del tiempo en Kiev, en Ucrania, en una granja colectiva, haciendo prácticas de maíz, que fue mi especialidad, ¿sí? ¿Qué buscaban los rusos al enviarlo a estos países a especializarse? ¿Que usted llevara este conocimiento a Rusia o que de alguna manera escribiera, difundiera, investigara? Sí, sobre todo ellos, a los pocos salvadoreños que logramos llegar allá, lo que querían era transmitir los conocimientos de los avances de la Unión Soviética en los diferentes campos. En mi caso pues era los avances en la agricultura, en la tecnología, es decir, me enseñaron a manejar incluso cosechadoras gigantescas, por ejemplo las de papas, y las cosechadoras de papas son grandes máquinas que pues cosechan las papas de una manera rapidísima y que facilita la producción, sí, que aumenta la producción, el maíz también, el algodón, los cítricos, pero ya yo entré en contradicción con el sistema porque veía de que había problemas, sí, habían problemas sobre todo en la distribución y en la total fidelidad al Partido Comunista, que no me pareció correcta, y yo lo expresaba, ¿sí? Le doy un dato concreto. Por ejemplo, en Tayikistán ahí también producen sandías, ¿sí? Es el productor de sandías para toda la Unión Soviética, ¿sí? Pues esas sandías muchas veces se podrían camino a Moscú, ¿sí?
porque el tren no lograba llegar desde Tayikistán hasta Moscú, y me imagino que mandarlas en avión era mucho más caro, ¿sí? Entonces había ese tipo de desencuentros a nivel de producción que no concatenaba con el sistema pues socialista, ¿sí? Luego el principal señalamiento que les hice era que la propiedad colectiva de los medios de producción se dejaba poco espacio a la iniciativa privada, ¿sí? Y ahí entramos en choque, pues, pero claro, respetaron mis propuestas y todo, pero yo me fijaba que, por ejemplo, en la granja colectiva, que es una finca gigantesca, ¿sí? Yo en Kiev estuve trabajando en una granja colectiva casi del tamaño de todo Santa Tecla, ¿sí? Ahí se producía pues trigo, maíz, pero yo veía de que toda esa producción era una producción masiva, ¿sí? Y que sin embargo cada campesino tenía su casita, como una especie de colonato, ¿sí? Entonces en su casita los campesinos producían también frutas, ¿sí? Hortalizas, y digamos los tomates, las papas que ellos producían, el queso, la leche, era de excelente calidad, ¿sí? Mejor que la que se producía a nivel colectivo, ¿sí? ¿Y eso por qué? Porque ellos la iban a vender al mercado del coljós, ¿sí? O sea que tenían ya derecho al dinero, ¿sí? Entonces eso era, pues, decían los soviéticos que eran pues resabios del capitalismo, y que por eso pues los campesinos eran una clase cuasi pequeña burguesa que tenía que existir, que dejar de existir, ¿sí? Ese tipo de contradicciones, ¿sí? ¿Qué se hablaba del café salvadoreño en aquel momento en la extinta Unión Soviética? Mire, era uno de los mejores cafés del mundo, sobre todo la variedad Pacas, que creo que se cultiva en Santana, se estaba catalogado, y los soviéticos estaban muy bien enterados de todo ello, ¿sí? Recuerdo que incluso pues ya estando en la Unión Soviética me di cuenta de que desde 1974 habían intercambios comerciales de café con El Salvador, ¿sí? Incluso ellos me hablaron de que tenían un buen interlocutor acá, que era el canciller, el doctor Mauricio Borgonovo Pol, que era un excelente interlocutor con el cual estaban haciendo pues grandes negocios, porque el café salvadoreño era muy apetecido, es muy apetecido en el mundo, porque es uno de los mejores suaves del mundo, al igual que el de Colombia, el de Costa Rica, el de México, ¿sí? Porque es de la variedad Coffea arábiga, ¿sí? En cambio hay otros productores mundiales de café, como por ejemplo Angola, Vietnam es de los primeros productores mundiales en estos momentos, pero que producen otro tipo de café, que es el Coffea robusta, ¿sí? Que no es de tan buena calidad como el café aromático con un sabor exquisito que produce el Coffea arábiga, y principalmente si es café de altura, que principalmente es el que se cultiva en los volcanes, tanto acá como en México, en Costa Rica, en Colombia, ¿sí? Son tengo entendido, los 4 mejores cafés mundiales que se cotizan muy bien en la bolsa de Hamburgo, ¿sí? Los soviéticos estaban muy interesados, ¿sí? Al grado que incluso querían ver cómo se formalizaban las relaciones diplomáticas. Tengo entendido que hubieron intentos, y el primer periodo del coronel Molina se caracterizó por eso, porque había como un acercamiento, ¿sí? Y acuérdese que él también intentó pues hacer reformas, ¿sí? Sobre todo intentó hacer una reforma, la reforma agraria, ¿sí? Creando el Instituto Salvadoreño de Transformación Agraria, ¿sí? Pero después vinieron los choques frontales con la alta y rancia oligarquía salvadoreña, y lo terminaron derrotando. Así que todo eso ahí por el 76 se fue al traste, porque se logró imponer la oligarquía pues salvadoreña, y ya no se logró
seguir adelante con estas reformas. Así que yo creo que hubiera sido un paso muy positivo y que hubiera evitado muchos de los problemas que después se vinieron, porque el problema de la tierra era fundamentalmente y ciertamente pues uno de los principales problemas de esa época, y creo que lo sigue siendo. Sí. Doctor, ¿cómo finaliza su etapa en la extinta Unión Soviética? Luego viaja a Alemania, pero ¿cómo cierra esa parte de su formación especializada? Bueno, yo terminé mi maestría y yo era casado con una ciudadana soviética. El padre de ella era ruso, la madre era ucraniana. Debo advertir que tuve un privilegio, sí. Y es el hecho de que yo cuando empecé de novio con ella, pues no sabía en qué lío me estaba metiendo. ¿Sí? Y el problema es que ella era hija de un ministro, ¿sí? Del ministro de la leche y la carne de Ucrania. ¿Sí? O sea que era pues una cuestión un poco ya complicada. ¿Sí? Entonces, sin embargo, estuve viviendo casado con ella 3 o 4 años. El padre pues fue el que me dijo de que tenía que quedarme en la Unión Soviética y hacerme ciudadano soviético. Pues por ello pues yo empecé a trabajar, trabajé todo un año en una granja colectiva, pero en el transcurso de ese año descubrí de que, y los mismos soviéticos me dijeron de que si me hacía soviético, ya jamás iba a poder salir del país y ni mucho menos venir a El Salvador de visita. ¿Sí? Eso por un lado, y luego por otro lado yo empecé a tener divergencias con el sistema, por ejemplo, el culto a la personalidad, por ejemplo, el partido único, ¿sí? Que a mí me parecía excesivamente pues demagógico, ¿sí? Que solo existía un partido, el Partido Comunista de la Unión Soviética, al igual que en Cuba, ¿sí? Y este partido obtenía en las votaciones el 99.99% de votos a favor. ¿Sí? Entonces yo eso siempre lo puse en duda, porque el ser humano es variable y no puede serse. Entonces estas desavenencias pues me llevaron a la conclusión de que rechazase pues volverme ciudadano soviético y que buscase nuevos horizontes en Occidente, concretamente en el occidente de Europa. Yo había leído sobre los países del norte de Europa, donde se practicaba una especie de socialismo, digamos, un poco con rostro más humano, y ese modelo fui buscando cuando pues decidí salir de la Unión Soviética, muy en buena lid. El padre lo único que me dijo es de que no podía llevarme a su hija, pues, y que me divorciara. Me divorcié y luego pues pasé por Checoslovaquia, estuve ahí con algunos salvadoreños que estaban viviendo allá, y luego llegué a Alemania, donde estaba pues funcionando este estado de bienestar, y me incorporé a la vida de Alemania occidental. ¿Sí? ¿Qué decide estudiar en Alemania? ¿Qué puertas se le abren al salvadoreño para continuar otra historia de vida en su formación especializada? Sí, en Alemania pues llegué sin saber cero alemán, nada de alemán. ¿Sí? Debo de aclarar que en Rusia pues pasé un año estudiando ruso, ¿sí? En la preparatoria. ¿Sí? Y en Alemania pues yo hice una solicitud y fui admitido por una fundación que era de tendencia socialdemócrata, del Partido Socialdemócrata Alemán, se llamaba Otto Benecke Stiftung. ¿Sí? Ellos me aceptaron y me dieron una beca de un año para estudiar idioma alemán en el Goethe-Institut, así que estudié perfectamente el alemán, pero la promesa era que tenía que estudiar un doctorado en ciencias agronómicas. ¿Sí? Ellos tenían un subproyecto en Egipto junto con los israelitas para aplicar el sistema de riego israelita a los desiertos de Egipto y empezar a sembrar cítricos en Egipto. Pero yo a esas alturas del partido, digamos, ya había decidido que mi vocación era pues la literatura y las ciencias políticas, y por eso rechacé. Muy
en contra de la contraparte alemana, que incluso me rogaron de que pues siguiera estudiando agronomía, que era mi especialidad, incluso con la promesa porque ya Alemania pues una gran potencia, incluso me dijeron, usted puede llegar a ser funcionario de la FAO a nivel internacional y no lo vamos a apoyar y todo, pero en realidad la decisión mía era dedicarme a la literatura y a la política, a las ciencias políticas. Así es que hice un ingreso normal a la universidad y logré quedar, porque había que hacer un examen de aptitudes y comencé a estudiar idiomas germánicos, ¿sí? Entonces al tercer año pues le dan a uno el equivalente a la licenciatura acá, y luego hice la maestría y terminé la maestría, y luego pues hice una maestría en ciencias políticas también en la universidad. La terminé y terminé muy bien las dos maestrías, y me ofrecieron realizar estudios de doctorado en filología y también los realicé. Entonces terminé también mis estudios de doctorado, ¿sí? Y logré incorporarme como docente, daba clases en la Universidad Libre de Berlín y en la Universidad de Hannover, en especialidad en Centroamérica, ¿sí? Y me concedieron la ciudadanía alemana también, ¿sí? Después de tantos años, doctor, allá por el año 1973-74, usted también ya desarrollaba actitudes para el escribir, para el cuento, para diferentes escritos. Y tuvo que pasar toda esa trayectoria para llegar y descubrir su identidad, para lo que realmente usted sentía que había nacido: las letras, la lectura, la escritura. ¿Qué siente en aquel momento cuando usted desarrolla realmente su pleno potencial y obtiene este doctorado? No, en primer lugar me sentí realizado, sí, pero debo de aclarar de que a mí me apasiona, me sigue apasionando la botánica, las matemáticas, las químicas. A mí la química me apasiona también, sí. Incluso pues en mi carrera de agronomía llevé 13 químicas, sí. Son química general orgánica 1, química general 2, química coloidal, físico-química, petroquímica, defensa química, etcétera, etcétera, ¿sí? Y me apasionó mucho, ¿sí? Entonces, digamos que tengo pues esas dos actitudes y me sigue interesando pues las matemáticas. Me encanta resolver diferenciales e integrales, etcétera, etcétera. A veces hasta me olvido de mis problemas al resolver una diferencial, ¿sí? Pero por otro lado, ciertamente siento que mi vocación y mi cariño es para la literatura, y soy un gran lector, y también pues eso va paralelo con mi formación de escritor. Pues yo en el año 1971 fundé un grupo literario con otros jóvenes poetas que se llamaba La Cebolla Púrpura, ¿sí? Éramos 4 escritores. Estaba Jaime Suárez Quemain, que era un poeta; Rigoberto Góngora, que era poeta también; estaba pues luego se añadieron un par de escritores, ¿sí? Estaba, por cierto, un tal Nelson Brizuela y un tal Mauricio Vallejo. En esa época pues vimos un niño que andaba rondando esos lugares donde nos reuníamos, y que era el Giovanni Galeas, y nosotros lo apoyamos y le dimos mucho estímulo, sobre todo con la literatura, dándole consejos. Pero él era algo así como el hijo del batallón, digamos, y porque él apenas tenía, creo que 12, 13 años, nosotros teníamos ya 20 años, y en esa época, pues, en esa edad, 7 años son muchas diferencias. Lo cierto es que todos los componentes de este grupo literario fueron asesinados o murieron trágicamente en el transcurso de la guerra, ¿sí? O sea que se puede decir que yo me salvé por ironías del destino, porque me fui a la Unión Soviética casi antes de que comenzara el torbellino de la locura que fue la guerra civil, ¿sí? Que pues se convirtió en un enfrentamiento fratricida entre hermanos, ¿sí? Tanto
de un bando como de otros, todos somos hermanos. ¿Sí? Muchas gracias, doctor David Hernández, por contarnos parte de su trayectoria de vida, de su formación y cómo un salvadoreño ha representado tan dignamente en la extinta Unión Soviética, en Alemania, en Checoslovaquia y en otros países donde el doctor David Hernández ha puesto en alto la bandera y el nombre del Salvador. Después de este corte seguiremos aprendiendo más sobre la filología. Regresamos. Muchas gracias por continuar en nuestra sintonía. En esta oportunidad estamos conociendo la vida, la trayectoria profesional del doctor David Hernández, quien tiene un doctorado en filología, 2 maestrías, 2 carreras o 3 carreras universitarias en El Salvador, en la extinta Unión Soviética, en Alemania y otro tipo de formación especializada. Doctor, llegamos al momento en el cual usted obtiene el doctorado en filología. ¿A qué se dedica la filología? ¿Cuál es su campo de acción, su campo de estudio, de investigación? Bueno, en primer lugar es el estudio pues, de las letras y de la lingüística, de la gramática. Y en el caso mío, pues me especialicé tanto en filología germánica, es decir, en los escritores de habla alemana, como en Latinoamérica, ¿sí? Es decir, en todos los escritores de lengua española aquí en América Latina y un poco también, aunque no me parecen tan interesantes, los españoles de la península ibérica, ¿sí? Pero el grueso de atención mía se centró en los escritores latinoamericanos. Claro, yo también pues tengo una maestría en ciencias políticas y la literatura también tiene un contexto sociopolítico, ¿sí? Entonces eso era pues lo que volvía un poco más interesante todo el análisis de la literatura latinoamericana, tan rica y tan novedosa en su expresión, así que prácticamente revolucionó la lengua española, ¿sí? Porque, por ejemplo, leer El señor presidente de Miguel Ángel Asturias significa también analizar el contexto en el cual se desarrolla esta novela, que es la tiranía de Estrada, ¿sí? Y de Jorge Ubico en Guatemala, ¿sí? Que pues eran dictaduras pues muy sui generis, ¿sí? Y que se desarrollaron en toda América Latina. Por ejemplo, ahí nace la figura, digamos, del dictador o del patriarca, ¿sí? Con representantes en toda América Latina, pues en México, Porfirio Díaz, en Guatemala, Ubico, en El Salvador también tenemos un representante, el general Maximiliano Hernández Martínez, en Honduras, Carías Andino, en Nicaragua, Somoza, en Uruguay, Stroessner, etcétera, etcétera. Todo eso los escritores de alguna u otra forma lo reflejan en sus novelas, ¿sí? El caso más modélico es el del colombiano Gabriel García Márquez, que escribe toda una saga de una historia paralela a nivel literario y de imaginación de América Latina con su obra 100 años de soledad, ¿sí? Pues este era, digamos, mi campo de acción, mi especialidad, y era pues también mi campo de trabajo en la Universidad de Berlín y en la Universidad de Hannover, donde daba estas pues clases a los estudiantes que se especializaban en la Universidad Libre de Berlín. Hay un instituto Latinoamérica, que es el Instituto Latinoamérica, que se especializa solo en formar cuadros que vienen para América Latina, cuadros alemanes, ¿sí? Entonces yo ahí estuve pues dando este tipo de clases, fungí como docente y pues ahí llegaban a estudiar los futuros cuadros, digamos, de las transnacionales como la Siemens, la Bayern,
Volkswagen, toda esta serie de transnacionales que luego vienen acá a América Latina y que por supuesto necesitan saber y estudiar el terreno a través de diferentes aristas, ¿sí? Pues yo daba clases a ellos, también habían muchos miembros del servicio diplomático, al grado que cuando vine en 2006 a El Salvador encontré a uno que había sido alumno mío de cónsul de Alemania en El Salvador, ¿sí? Y me imagino también, eso lo supe hasta después, y que incluso pues con ese afán de informarse de América Latina y específicamente de cada región, ¿sí? Supongo que hasta espías también, ¿sí? Espías del servicio secreto alemán que llegaban a adquirir información y a adquirir las peculiaridades de cada región, en los cuales pues nosotros como profesores, porque éramos varios profesores, servíamos prácticamente de fuente de conocimientos, ¿sí? Pero eso hasta después me di cuenta, cuando realmente sufrí un poco de desencanto, pues al ver pues que estaba prácticamente enseñándole a todo lo de Latinoamérica a unos especialistas que venían muchas veces pues a explotarnos, y como es el caso de las transnacionales. Esa contradicción después se da conmigo y fue una de las causas por las cuales decidí abandonar Alemania y venirme a El Salvador, ¿sí? La filología, a través del estudio de la lengua, de la escritura, permite conocer una cultura determinada, pero existen diferentes tipos de lenguas y de escrituras en una sola nación. ¿Cómo hace esta estructura de investigación la filología? Bueno, es que hay, digamos que hay modelos básicos, o hay modelos que son como parámetros, ¿sí? En el caso, le voy a poner un ejemplo, en el caso de los idiomas románicos o románticos, ¿sí? El canon es el idioma latín, ¿sí? Entonces, a través del latín usted puede estudiar todos los idiomas de lenguas latinas, ¿sí? El francés, el portugués, el italiano, el rumano, el sefardí, que es el idioma de los judíos sefarditas, ¿sí? Que se llama aladino, por cierto, ¿sí? Entonces, siempre a través de un idioma lo que se busca es irse a las fuentes donde está la base que da origen a todos esos idiomas, ¿sí? Y también, por supuesto, los grandes idiomas fundacionales, ¿sí? El arameo, el griego, ¿sí? El sánscrito, para el caso, ¿sí? Doctor, cuando usted se encontraba en Alemania y tenía que desarrollar su especialidad en Latinoamérica, ¿qué encontró de El Salvador? ¿Qué fue lo que desde allá usted comenzó a notar y a investigar y a meterse en su país? Bien, en primer lugar me tocó vivir una situación un poco turbulenta y un poco pues conflictiva, ¿sí? Porque cuando yo trabajaba estaba en su apogeo aquí el conflicto fratricida, ¿sí? Y por supuesto los ojos del mundo estaban puestos en El Salvador, ¿sí? Yo recuerdo que era incluso un poco triste, ¿sí? Amanecer todos los días con las primeras planas de las noticias internacionales, de las maderas de los periódicos, hablando sobre la guerra civil en El Salvador, algo así lo que pasa ahora con Ucrania, ¿sí? Claro, eso despertaba el interés de la gente por el país, por su cultura, y pues había mucha solidaridad también de la gente, no solo con un determinado pues movimiento, sino que con todo el país, de ver cómo un pequeño país estaba pues siendo azotado por una tragedia en la cual muchos sostenían o sospechaban de que había injerencia extranjera tanto de los Estados Unidos como del bloque socialista, ¿sí? Pero hay una cosa muy interesante y que todo el mundo siempre me preguntaba, ¿sí? Era sobre el clima, ¿sí? Para ellos El Salvador es un paraíso, ¿sí? Y me lo llegaban y me lo preguntaban los alumnos, los vecinos, y es cierto que en El Salvador sale el sol todos los días de todos los años. Sí, es cierto, pues
tenemos sol todo el año, ¿sí? Entonces eso para ellos es un sueño, ¿sí? Porque en Alemania, es decir, las estaciones son bien marcadas, ¿sí? Igual que en el este de Europa, ¿sí? Entonces hay primavera, hay invierno, hay otoño y hay verano. El verano solo son 2 meses y medio, más o menos, ¿sí? Y luego viene el otoño, que es frío, el invierno, que es frío muy fuerte, de que se llega hasta los menos 10, menos 20, menos 30 grados, como estar dentro de una nevera, ¿sí? Y claro, para todos ellos, saber que existe un país en el mundo donde sale el sol todos los días, de todos los años, es providencial, ¿sí? Y es el sueño, ellos lo ven como un paraíso, ¿sí? Esas son algunas de las impresiones que me llevé, ¿sí? Doctor, ¿cómo definimos, digamos, la escritura en El Salvador? Sabemos de que tenemos muy limitados escritores y escritoras. Afortunadamente y gracias a Dios tenemos también muchas mujeres que están ingresando en los últimos años a la escritura. Pero, ¿cuáles son los estilos literarios que se pueden definir desde su experticia en El Salvador? Bien, yo creo de que en El Salvador, mal que bien, hay una tradición, ¿sí? Hay una tradición literaria, y eso ayuda a las nuevas generaciones, ¿sí? Como usted dice, hay el despertar de las mujeres escritoras en el país. Yo creo que eso es muy novedoso y es muy fundamental, ¿sí? Pero sobre todo, pues hay una tradición que en el caso salvadoreño, pues uno de sus padres fundadores es don Francisco Gavidia, ¿sí? Que escribió obras monumentales, ¿sí? Y que luego pues se va retroalimentando con grandes escritores de la talla de Salarrué, de Arturo Ambrogi, ¿sí? De Alberto Maferrer, y de mujeres como Claudia Lars, que es una de las grandes poetisas de América Latina, a la par de Gabriela Mistral, de Alfonsina Storni. Y luego pues en los años 50 ya se ve un renacer de la literatura con la creación del Círculo Cultural Universitario, donde surgen escritores de la talla de Roque Dalton García, para mí el poeta, el mejor poeta que ha dado El Salvador, el novelista Manlio Argueta, ¿sí? Y otros escritores un poco anteriores a ellos, como Baldo Chávez Velasco en el teatro y Álvaro Menéndez Leal en el teatro y en el cuento, ¿sí? Luego pues viene el grupo literario Piedra y Siglo en los 60, después le sigue el grupo literario La Mazacuata, y luego pues el grupo literario La Cebolla Púrpura hasta llegar a los 70, ¿sí? A partir de ahí pues me parece que la guerra vino a mermar un poco la producción, porque lógicamente habían otras urgencias, ¿sí? Pero sí hay una serie de grandes escritores en estos momentos. Entre ellos pues hay un novelista muy bueno que es Jorge Galán, hay escritoras también de gran calibre, pues que están dando muchos aportes y que están poniendo en alto el nombre de El Salvador a nivel internacional, produciendo una literatura de gran calidad que tiene como trasfondo pues el contexto sociopolítico del Salvador, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia en cuanto al trato, digamos, un escritor o una escritora en Alemania, cómo desarrolla su carrera, puede vivir o vive de la literatura a diferencia de nuestras latitudes en América Latina? Sí, mire, yo pues viví en Alemania, incluso publiqué varios libros, y hay una feria mundial del libro en Frankfurt, ¿sí? En Frankfurt del Meno. Yo tenía un stand ahí donde estaba literatura latinoamericana y salvadoreña, y en una de esas yo fui a preguntar a los alemanes, que lo saben todos, ¿sí? ¿Cuántos escritores vivían de la literatura en Alemania? ¿Sí? Y me dijeron que como 5, ¿sí? Entre ellos 2 premios Nobel, estaba Günter Grass en esos momentos, ¿sí? Entonces, lo que sí me dijeron es que en Alemania hay más facilidad para el escritor, ¿sí?
porque puede trabajar en actividades conexas, ¿sí? La docencia universitaria, el periodismo, muchos de ellos son guionistas de televisión, otros guionistas de radios. Hay un campo de acción bastante amplio que le permite al escritor desarrollarse, las agencias de publicidad también, ¿sí? Espacio que no hay aquí en El Salvador, ¿sí? En El Salvador es muy difícil la situación del escritor, ¿sí? Como dice, o como escribió Roque Dalton, ¿sí? En El Salvador, antes de filosofar, hay que conseguirse la cena, dice, ¿sí? Primero hay que ver la subsistencia diaria para después empezar a crear, ¿sí? Ese es el caso en El Salvador, pero yo estoy seguro de que con los nuevos tiempos que vienen se va a lograr despejar este espacio tan drástico hacia los escritores, y que evidentemente saldrán nuevas oportunidades para, no solo para los escritores, para los artistas en general, incluso los pintores, los músicos, los teatreros, es decir, el gremio de artistas, como lo decía alguien, es como la cenicienta de la sociedad salvadoreña, están un poco desprotegidos, y es necesario de que, y yo particularmente creo que así será, de que se desarrolle un nuevo renacer de todo este ambiente artístico cultural en el país, no solo de los escritores, ¿sí? ¿Cuánto cuesta un libro en promedio escrito por un alemán o una alemana vendido allá? Bueno, allá, digamos, yo podría poner el caso concreto mío. Mis novelas que han sido traducidas valen alrededor de 20 euros, y son casi $20, depende de la fluctuación, de $25. Acá en El Salvador, un libro que valga $25 es un lujo, ¿sí? Nadie casi se va a permitir comprar un libro de $25 acá, ¿sí? Entonces esa ya es una gran diferencia, porque con $25 puede comprar, creo que casi 10 libras de frijoles, y que le dura para todo el mes, ¿sí? Es decir, es siempre esa relación que hay, y que pues desfavorece al escritor. Incluso los editores acá, los editores viven a salto de matas, ¿sí? No son tan fructíferos, no hay una industria, ¿sí? Yo conozco el caso, por ejemplo, de Índole Editores, ¿sí? Que dirige Carlos Clará, ¿sí? Él hace grandes sacrificios. Por cierto, acaba de sacar un libro de Orlando de Sola, creo que se llama Demarquía, ¿sí? La presentó hace pocos días, y me pareció una propuesta muy excelente este tema de la demarquía, porque es prácticamente la democracia por sorteo, que él llama, ¿sí? Índole Editor hizo esta propuesta. Creo que el libro ya está a la venta, pero son casi esfuerzos heroicos de los editores, ¿sí? Y luego, por otro lado, están las transnacionales que bien harían en promover a los escritores salvadoreños, pero que no lo hacen, ¿sí? Yo tuve el honor de que publicaran una novela mía, la editorial Alfaguara, que ganó el Premio Nacional de Novela, creo que en el 2005, y me dieron algunos honorarios que más o menos compensaron, ¿sí? Pero no es el caso de tanto escritor bueno que hay acá, y que no es estimulado por estas grandes editoriales, ¿sí? ¿Cómo ve usted los temas de las bibliotecas? ¿Cómo están en Europa? ¿Se mantienen? ¿Están desapareciendo? ¿Cómo va la competencia con los libros en PDF, virtuales? En nuestra región, específicamente en Centroamérica, ¿cómo está ese balance del uso de las bibliotecas? Bueno, evidentemente que la tecnología va prácticamente arrinconando al libro impreso, ¿sí? Sin embargo, pues en Europa las grandes bibliotecas tienen toda esa colección de libros impresos presentes, ¿sí? A pesar de que están digitalizados y todo, ¿sí? Pero que son como un monumento histórico. Por ejemplo,
En Alemania tiene la Biblia traducida por Martín Lutero, ¿sí? La primera Biblia, así que eso es una maravilla ver el libro original que tradujo Martín Lutero. En España Don Quijote, etcétera, etcétera, ¿sí? Sin embargo, pues es de notar de que toda la bibliografía que usted pueda consultar o que podía consultar antes ya está digitalizada, ¿sí? Le voy a poner un ejemplo. Yo en los años 90, cuando estaba escribiendo mi tesis doctoral, tuve que consultar el diario oficial de El Salvador, ¿sí? Y creo que ya por esa época, porque los alemanes tienen, como son tan precisos, ¿sí? Tienen desde el primer diario oficial, creo que de 1856, ¿sí? Hasta el último, ¿sí? Toda la colección de diarios oficiales, ¿sí? Entonces llegué a tratar de consultar y me dijeron, no, eso lo puede consultar digitalizado. Ahí tenían digitalizados todos los diarios oficiales de El Salvador, desde el primero hasta el último. Creo que ni siquiera aquí existen, ¿sí? Eso le da una idea del grado de avance a nivel tecnológico que estas bibliotecas tienen, ¿sí? En el caso de El Salvador, pues yo no dudo de que vamos a dar un salto cualitativo, sobre todo pues con la inauguración, cuando se inaugure la nueva Biblioteca Nacional, que ha sido pues un donativo, entiendo yo, del gobierno de la República Popular China, y que necesita incluso crecer en cuanto a dar a conocer los grandes escritores nacionales, en primer lugar, centroamericanos, latinoamericanos. Sí. Yo hablaba la vez pasada con Giovanni y con otras personas, y ellos me decían, el gran regalo para una biblioteca de este calibre sería, por ejemplo, sacar en edición de lujo los 100 mejores libros de la literatura salvadoreña, ¿sí? Con ediciones de lujo, ¿sí? Y entregárselos al director o al presidente de la República el día que se inaugure, ¿sí? Incluso creo que ya habían entablado conversaciones, creo que con el Banco de Atlántida y otros financistas, para sacar ediciones de lujo que vayan o que estén a la altura de la gran modernización que representa esta biblioteca, porque yo estaba dándome cuenta de que incluso hasta un heliopuerto va a tener en la azotea, o sea que es una cosa maravillosa de primer mundo prácticamente, ¿sí? Y se ha conocido que va a estar abierto 24 horas. Sí. Se puede imaginar, sí, esa es una cuestión, la riqueza de poder llegar ahí, disfrutar de toda esa iluminación de una biblioteca de primer mundo. Hablando de obra literaria, este día 20 de diciembre del 2022, ¿cuál es el palmarés del doctor David Hernández en cuanto a su producción literaria? Bien, últimamente pues he estado tratando de terminar un par de novelas que hice, ¿sí? Entre otras he terminado una novela que es prácticamente un sumum de la historia de El Salvador, pero a nivel ficcional, y le he puesto un nombre muy emblemático, ¿sí? Un nombre muy emblemático porque parto de una teoría de un formalista ruso, de un crítico de arte ruso, que ve la novela como la expresión de un carnaval, ¿sí? Que es la literatura carnavalesca, ¿sí? Entonces mi novela le he puesto La Tiendona, ¿sí? En referencia al mercado ese donde se desarrolla toda la vida pues económica a nivel de verduras, de frutas del Salvador. Y es que siempre el mercado, la plaza, es el lugar anarquista por excelencia, ¿sí? Y ahí eso le da a usted margen para poder criticar a determinados personajes, poder criticar lo que quiera, incluso hasta poder insultar, etcétera, etcétera, con la total libertad que permite pues el carnaval de la plaza, el carnaval del mercado. Esa es la técnica, que por supuesto no es nuevo, ya lo realizó magistralmente Rabelais en un libro muy exquisito que se llama Gargantúa y Pentaurel, ¿sí? Que es prácticamente el desarrollo de la novela en la plaza, ¿sí?
que es el lugar anarquista por excelencia, o ¿cómo se llama? También en el cine hay muchos ejemplos muy pues ilustrativos al respecto, ¿sí? Eso por un lado, sí. ¿Para cuándo estará la tiendona ya a la venta? Espero de que ya para febrero ya estemos, pues, y luego pues hay un amigo, un mecenas que me ha prometido pues publicar todas mis novelas. Estamos buscando un editor, son en realidad pocas, son como 4 o 5 novelas, ¿sí? Y las vamos a tratar de editar para que tenga mayor difusión aquí en el país. Sobre todo pues hay una que se llama Salvamuerte, la segunda se llama Puto León, hay otra que se llama Berlín Años Guanacos y otra que se llama Roquiana, ¿sí? Y luego a ella se sumaría pues está la tiendona, ¿sí? ¿Cuentos? Cuentos, en realidad no he escrito muchos. Hace algunos años escribí para un periódico digital una serie de 77 cuentos, ¿sí? Con temática árabe, eran cuentos cortos, ¿sí? Se llamaba Los Cuentos del Jardín de Alá. Entonces todos los personajes son árabes y tratan mucho sobre la religión y sobre la filosofía de ver el mundo desde el punto de vista de los árabes, del Corán, etcétera, etcétera. Eso, digamos, allá por los años 90, 2000, y que me gustaría también volver a reeditarlos, ¿sí? Aquellos cuentos de entre 1970 74 los conserva, están en un lugar especial de su casa. Sí, también están publicados, ¿sí? Saqué un librito antes de irme que llevaba una parte dedicada solo al cuento, eran como 10 cuentos, y la otra parte dedicada a poesía, ¿sí? Se llamaba En la prehistoria de aquella declaración de amor, ¿sí? Entonces fue un librito que saqué y que casualmente pues después fue traducido al ruso, al ucraniano, parte fue traducido al francés, al italiano y también al alemán, ¿sí? Es decir, hizo mucha historia este pequeño librito que saqué en 1977, poco antes de irme a la Unión Soviética. Aquí en San Salvador lo editó una editorial con un nombre muy, muy simpático, se llamaba Editorial Taller de los Vagos, ¿sí? la que sacó este libro, ¿sí? Doctor David Hernández, quiero agradecerle por haber aceptado mi invitación, por venir a conversar, a compartir parte de su extensa y rica hoja de vida. Gracias por representar tan dignamente el nombre de nuestro país a través de diferentes décadas en diferentes continentes y países en los cuales usted ha podido representar y elevar el nombre de nuestra amada República. Sí, muchas gracias a usted. Para mí es un verdadero placer estar con usted acá, dirigiéndome a nuestros televidentes, a quienes con motivo de estas fiestas navideñas pues enviamos un cordial y muy sincero pues deseo de felices fiestas dicembrinas. Seguiremos requiriendo de su presencia en este foro para continuar ilustrándonos, educándonos, formándonos en todos estos temas que usted domina, y por supuesto que vamos a requerir también de sus opiniones por su experiencia también en el área política estratégica. Amigos televidentes y cibernautas, llegamos al final de este programa con un gran mensaje. Usted que nos puede observar a través de las multiplataformas de redes sociales, que está fuera del país, continúe este esfuerzo de posicionar el nombre de nuestra República en alto. Gracias por todo su esfuerzo, por su sacrificio, por representar dignamente nuestro país. Y a usted, joven, señorita, caballero, mujer que nos observa en esta oportunidad, continuemos impulsando y posicionando a nuestro amado país. Y recuerde que la muerte más prevenible de todas es el suicidio. Hasta la próxima, abrace la vida.
Los conceptos vertidos en el programa anterior son responsabilidad directa de quien los emitió. En ningún momento representan la línea editorial de esta estación televisora.